por felicitar a Gloria por esta obra literaria, que pues a ella la han presentado como una abogada penalista, pero para mí más que abogada es una escritora, por la forma como maneja el lenguaje, cómo cuenta las historias, cómo utiliza su poder de imaginación que comparte con el lector del libro. Y qué bueno que ella pues es abogada, es penalista, porque gracias a esas experiencias es que ella puede construir estas historias fascinantes que uno comienza a leer y no quiere terminar, o quiere terminar sí para ver la conclusión, pero es que es tan interesante la lectura que uno no quisiera terminarla. Esto que acabo de decir me suena realmente a mí mismo interesante, porque por lo general la gente toma un libro y quiere llegar al final lo más pronto posible. Y a mí me sucedió con Las astillas del deseo, que como que yo quería era más bien que continuara y no se terminara. Y además son varias historias. Y hay algo que me gusta mucho del estilo de escribir de Gloria, y es que ella escribe muy cinematográficamente. Y para mí como director y realizador de cine, pues encuentro en sus libros inspiración, y ya quisiera yo hacer una historia, por ejemplo, sobre la primera que me lleva a Europa, que habla del COVID, que habla de todo lo que hemos vivido todos, y eso me gustaría traducirlo en imágenes, ¿no? En mostrar España, por ejemplo, con todo lo que ella cuenta. Y Gloria, de verdad, yo quisiera que este libro fuera leído por mucha gente. Y para que sea leído por mucha gente, no basta con que sea un libro excelentemente bien escrito, etcétera, como es, sino que necesita del apoyo de todos nosotros que estamos aquí reunidos para que le digamos a otra gente, oye, tienes que leerte el libro de Las astillas del deseo de Gloria Bernal Acevedo, y que eso se vuelva un factor multiplicador. Y a través de las redes que manejamos, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, no promover el libro de Gloria para que mucha gente se entere de este libro y lo quiera leer. Eso es lo que yo podría decir así para comenzar. Pero había una pregunta, Gloria, que te quise hacer desde un comienzo, y es, ¿de dónde sacaste el título Las astillas del deseo? Bueno, Gustavo, gracias por tus palabras. La verdad, yo ni me di cuenta cómo fue que saqué ese título. La verdad, lo descubrió Carlos Alcocer, que me acompañó en la revisión del texto, en la forma de estructurarlo. Y yo le tenía otro nombre, yo le tenía un nombre referido más a la pandemia, y ese nombre de Las astillas del deseo fue lo primero que Carlos Alcocer me sugirió. Él me dijo, mira, te sugiero este nombre porque el otro era, yo no me acuerdo, era algo que tenía que ver con la pandemia, cuentos pandémicos, creo que era más o menos el título que tenía, y Carlos me sugiere Las astillas del deseo, Gustavo, y yo le dije, y Carlos Alcocer está aquí presente, yo le dije, pero qué título tan bonito, ¿de dónde lo sacaste? Y me dice, pues de la primera página del primer cuento, ahí dice Las astillas del deseo. Entonces, claro, ese mismo título me permitió pues ir construyendo los otros cuentos también con esta parte del deseo, porque
todos tenemos una ambición, todos, y los personajes aquí que son 4 mujeres, pues cada una de ellas tiene una ambición, tiene un deseo, y precisamente el antagonista es aquel que se le opone ese deseo. Entonces, por ahí fue que surgió el título, Gustavo. La verdad, yo ni sé de dónde lo saqué. Cuando uno escribe, como que a veces no se da cuenta de lo que escribe, es decir, el contenido mismo de las palabras. De pronto, cuando estaba escribiendo como tú me dices, y fue cierto, el de España, en Madrid, pues me imaginaba una situación frente a la pandemia de un edificio frente a otro, y recordé un lugar, porque uno siempre como que se ubica en un lugar que es la referencia para escribir. Y yo me ubiqué en Madrid, en un edificio donde vive mi hermano, y al frente el edificio, entonces empecé a imaginar esta historia, y surge esta parte como del deseo. Primero fue como el deseo, obviamente nosotros lo ubicamos más en la parte erótica, de seducción, y así comenzó esa historia primera que tú dices. Pues me puse a pensar, qué tal uno ver, y a muchos nos pasa a veces, tras las ventanas a otras personas, y nos gustaría tener un contacto o seducir a esas personas, ¿no? Entonces, de ahí no me quedé en ese deseo, porque el mismo Astillas pues me permitió ir manejando otros deseos en los otros 3 cuentos de cada una de las mujeres, no necesariamente un deseo como sexual, erótico, amoroso, sino una ambición, que también, o algo, un anhelo, un sueño que se persigue, algo que se busca. Carlos iba a decir algo, que bien, apóyame, Carlos, sí. No, pues yo encontré esa frase al leerla y dije, esto es una maravilla. Las Astillas del Deseo me pareció evocativa, me pareció poética, me pareció un excelente título, y afortunadamente pues tú también lo viste así, y ahora Gustavo también lo destaca, porque es un gran título, la verdad. Ahora, si me permiten, yo quisiera brevemente hacer un contexto, sí, para quienes no han leído esto, puedan ahora sí que compartir un mismo lenguaje, y sobre todo colocarnos en la misma plataforma. ¿Por qué lo digo? Porque son 4 historias de 4 mujeres en 4 países diferentes, en el contexto del COVID, pero no sobre el COVID. Eso es muy importante, porque el COVID nos ha cambiado de muchas maneras, y cada país ha reaccionado de diferente forma, a veces hasta cada ciudad. Entonces, colocar las historias en ese contexto me parece, por un lado, un gran reto, y por otro lado, un gran logro, porque hablar del COVID sin que sea el tema central u obligado, pues creo que es un recurso muy bien aprovechado de tu parte. Ahora, son 4 mujeres que se enfrentan a conflictos muy, muy diversos, a situaciones muy, muy distintas, pero que en todos los casos hablan de empoderamiento. Creo que ese es un tema recurrente en tu obra, y yo creo que eso vale la pena en el sentido de que cada historia te atrapa de diferente manera. Cada historia te obliga a reflexionar. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Por favor, cerrarlo. Gracias. Y por último, para cerrar esta intervención, me gustaría comentar que, y estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, y también así lo escribí en el prólogo, las historias de Gloria Bernal son muy visuales, son evocativas, y también lo escribí ahí, y me parece que es un gran reto, o sea, que esto acabe convirtiéndose, ya sea en capítulos de una serie o en una película de 4 capítulos, como fue esta de Historias Salvajes, la argentina, o la francesa que habla del amor en París o algo así. Creo que se presta muchísimo para hacer algo así, porque tienen ese contexto, esos vasos comunicantes, ese vaso comunicante que, si bien es el COVID, sobre todo es el empoderamiento de la mujer en este contexto. Entonces, para mí fue pues muy interesante y fue muy satisfactorio acompañarte, Gloria, en este proceso, y ver que sigue dando frutos y que apenas inicia su vida, porque los libros empiezan a vivir cuando la gente los lee, así como las historias en la pantalla empiezan a respirar cuando la gente se enfrenta a ella. Y yo estoy seguro que esto apenas arranca. Gracias.